En la Biblia hay muchas historias interesantes. Mire, cuando logramos leer la Biblia y apasionarnos por la lectura de ella, podemos aprender muchas cosas, pero necesitamos iniciar, ¿verdad?, ese hábito, esa disciplina de leer la Biblia, porque ahí está la verdad, porque ahí está la palabra, ahí está el consejo. Pero hay unas historias extraordinarias que encontramos ahí, sucesos, anécdotas de lo que le pasó a Jesús, por ejemplo. Y qué mejor que poder saber de Jesús. Sabe que en el tiempo cuando Jesús estaba ministrando, había un profeta llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista también estaba predicando, y Juan el Bautista dijo: mi compromiso, mi llamado, mi ministerio es preparar el camino del Señor, es poder predicar para arrepentimiento, pero para que el Señor siga, ¿verdad?, ese ministerio. Y él predicaba, él enseñaba, él confrontaba. Cuando habían cosas, ¿verdad?, que él sabía que estaban mal, venía y les decía: estás viviendo en pecado, estás viviendo mal. Si alguien tenía 2 mujeres, él le decía: no, eso no es bueno delante de Dios. Y quizás usted sabe la historia de Juan el Bautista, cómo terminó. Juan el Bautista, por decir la verdad, terminó decapitado. Le quitaron la cabeza, ¿verdad? Pero él ya había cumplido su ministerio. Él ya había enseñado lo que él venía a enseñar, a decir. Pero ahora Jesús seguía su ministerio. Ahora, los fariseos estaban en contra de Jesús. Y como miraron que ahora el ministerio de Jesús estaba progresando, entonces ahora en la mira de ellos estaba Jesús. Y muchos estaban rumorando, estaban diciendo: Jesús está enseñando, y es más, está haciendo más discípulos que Juan. Y por ahí está la explicación, que realmente Jesús no estaba bautizando, eran los discípulos de Jesús que bautizaban, pero cada vez se agregaban más y más personas al ministerio de Jesús, a la enseñanza que Jesús estaba dando. Entonces, en el libro de Juan dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hace discípulos más que Juan, entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada, ¿está conmigo? ¿Cómo se llama la ciudad? Sicar. Pasó por una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahora, cuando venimos a ver todo esto, hermano, de la palabra del Señor, y empezamos a ver, ¿verdad?, lo que está sucediendo aquí. Jesús iba en una caminata. Recuerda que esos lugares son calientes, extremadamente calientes. Estamos hablando a mediodía. Normalmente el día, el horario con los judíos empezaba a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana era la primera hora, ¿verdad? Y así continuaba. Hora sexta era como el mediodía. Estaba a mediodía. No habían comido. Los discípulos fueron a comprar comida. Jesús se quedó allí esperándolos. Y estaban allí, hermanos, y entonces llega una mujer. Quizás usted está bastante relacionado con esa historia. Llega una mujer. ¿Cómo le podemos poner? ¿Quiere que le pongamos nombre a esta mujer? Si no tiene ahí, le podemos poner nombre, ¿no? Es normalmente llamada la mujer samaritana. Por supuesto, pudo haberse llamado María, pudo haberse llamado Juana, Estela, y muchos nombres más, ¿verdad?, que puede tener. Y quizás hoy podríamos hasta identificarnos con esta mujer. Ahora, cuando miramos, hermanos, que esta mujer llega ahí al pozo, y entonces metámonos en la historia. Usted recuerda cómo se vestían las mujeres de aquel entonces, y hasta la fecha, ¿no? Se
se visten de una manera similar. Mire, ¿verdad? Se cubren todo, la cabeza y hasta aquí, no solo los ojos, y van de cierta manera con la vista, a veces con la vista agachada, muchas de las malas mujeres, ¿no? Hoy día en Afganistán, todo lo que estamos nosotros escuchando, cómo están las cosas por allá, ¿verdad? De cómo de un rato a otro, de un día a otro, todas las mujeres que andaban en la calle desaparecieron de la calle, ya no andan, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Y caminando y haciendo cosas. Imagínense aquel entonces, hermanos, imagínense aquel entonces, llega una mujer, qué tremendo esto, ¿no? Ahora, estamos hablando 2000 años después, 2000 años después de aquel suceso. Si 2000 años después de aquel suceso todavía están tratando de tener leyes en donde quieren que es más, hasta para poder ir a las universidades, están proponiendo que en un lado estén las mujeres, ¿verdad? Y en otro lado estén los hombres, ¿no? Y entonces que hay algo que los divida y que las mujeres no pueden estar en ciertos lugares. Imagínense, 2000 años después todavía con esa mentalidad. Ahora, cuando Jesús se relaciona con aquella mujer, hermano, esto fue chocante en aquel entonces. Y había un mensaje especial para cada uno de nosotros de ahora. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús le puso atención a una mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí en esta tarde? Hermanas, eso es una bendición para ustedes como mujeres. Entonces, mire, es más, mire hermanos, ustedes saben quién fue la primer misionera. La primer misionera que está en la Biblia fue la mujer samaritana. Y ahorita vamos a ver por qué. Imagínense, cuando la sociedad ni la volteaba a ver. Primer lugar, por el hecho que era una mujer. Mire hermanos, puedo hacer quizás un paréntesis. Por eso yo le doy gracias a Dios que es en este tiempo que tengo 2 hijas. Si hubiera sido hace 2000 años, creo que hubiera estado en problemas. O si estuviéramos en otro contexto, ¿no? ¿Verdad? Donde, hermanos, lamentablemente la mujer no contaba. ¿Verdad? No contaba. Y mire, hermanos, entonces cuando está Jesús en aquel lugar, llega aquella mujer. Primero, ya dijimos, era mujer, ¿no? Segundo, era samaritana. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, usted sabe que el pueblo de Israel primero habían 12 tribus. Estaba todo el pueblo de Israel. Cuando Israel empezó a pecar en contra de Dios, Dios dejó que vinieran los enemigos y que se los llevaran cautivos. Se llevaron, ¿verdad? Pero antes de eso, el mismo pueblo de Israel se había dividido. Estaba lo que era el reino del sur y estaba lo que era el reino del norte. Y entonces en un lugar quedó Judá y en otro lugar quedaron las otras 10 tribus. Se separaron. Y mire, los 2 reinos le fallaron a Dios, fueron entregados ante los enemigos. Pero los judíos, los de Judá, la tribu de Judá, a pesar que se fueron al exilio, ellos trataron de mantener siempre puros, o sea, de vivir entre ellos con las costumbres que tenían, de casarse entre ellos, ¿verdad? Para mantenerse como Dios les había dicho. Mas sin embargo, los que se llevaron a las otras 10 tribus, estos a propósito trataron de mezclarlos. Los otros reyes mandaron gente de su pueblo para que se mezclaran con las mujeres de allá y los hombres. Total, que empezaron a meter otras ideologías y a cambiar la religión de ellos. Entonces, de allí hay ¿verdad? Hay una ciudad, hay un pueblo que le llaman Samaria, están los samaritanos. Ellos ya se habían mezclado, su manera de adorar ya había una mezcla. Entonces los judíos miraban mal a los samaritanos. Habían sido como degradados, ¿verdad? Los miraban como, no, ustedes no son pueblo puro, la sangre no permanece en ustedes, o sea, no se casaron entre ustedes, entre esas 10 tribus, sino que ya se mezclaron con los paganos.
y aparte de eso las costumbres que tenían, las religiones que tenían, trataban de adorar a Dios, ¿verdad? Pero ya mezclado con otras imágenes. Entonces, si usted me está siguiendo, primer lugar, ¿cuál era el problema que tenía? Era mujer. Segundo lugar, samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No se llevaban, los judíos los miraban como menos. Ah, ustedes son los samaritanos, no se mezclen, ¿verdad? No nos mezclamos con ustedes. Y mire, ahora Jesús viene y empieza una conversación con aquella mujer. Y entonces cuando llega aquella mujer a aquel lugar, podemos seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Para no darles cuento, ¿no? Dice, entonces llegó, estoy en el verso 7 del capítulo 4 de San Juan, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, mire, qué tremendo esto. ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber. Jesús le está diciendo, dame de beber. Y aquella mujer, ¿verdad? Imagínense cómo se quedó aquella mujer. Cómo se quedó de sorprendida que un judío estuviera hablando con ella y le estuviera pidiendo un favor. Imagínese usted. Entonces dice, la mujer samaritana en el verso 9 le dijo, ¿cómo tú siendo ¿qué dice? Judío, me pides a mí de beber, que soy una ¿qué? ¿Sí se da cuenta que ahí van las dos cosas? Era una mujer y aparte de eso era samaritana. Y ella misma le dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no nos tratamos, no nos relacionamos entre sí, ¿no? Mira, hermano, qué tremendo. Y es ahí donde empieza Jesús con el diálogo con aquella mujer. Entonces le respondió Jesús en el verso 10. Le dijo, si conocieras el don de Dios, mire, esto está tremendo, hermanos. Si supieras el regalo que Dios te está dando ahorita, mujer, en otras palabras, mujer, si supieras la bendición que estás teniendo en este momento. Entonces le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Es más, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermano, eso está tremendo. Ahora, ¿usted cree que la verdadera razón por la que Jesús habló con esta mujer era porque realmente ya no aguantaba la sed? ¿Cree que se moría Jesús si no tomaba esa agua? No. Era un tema de conversación. Era una manera que Jesús estaba acercando a aquella mujer. Hermano, era un tremendo mensaje de la palabra de Dios para la mujer de todos los tiempos. Esto cambia completamente, ¿verdad? Cambia completamente, hermano, la expectativa, la manera de ver las cosas. Mire, pudo haber sido, ¿no cree que pudo haber sido un samaritano? Pudo haber sido un hombre, por lo menos, ¿verdad? Que en la mentalidad de ellos, no en la mentalidad mía, en la mentalidad de ellos hubieran dicho los discípulos, Jesús, por lo menos con un hombre hubieras hablado. Pero ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando al hablar con esta mujer? Hermanos, y las cosas se les podían complicar a ellos. Era un maestro. Jesús lo estaban viendo a Jesús como un maestro. A Jesús le estaban buscando a ver dónde fallaba, en dónde cometía un error para decirle, este está fallando. El mensaje primero que podemos encontrar ahí, hermanos, es que Dios no hace acepción de persona. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, en los postreros tiempos, los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Amado hermano, el mensaje, la palabra es para todos. ¿Y sabe qué? La otra vez escuchaba algo así, que muchas veces
las personas más machistas, hablando entre hombres y mujeres, bueno, empecemos. ¿Quiénes ustedes creen que a veces son? Los hombres. Antes que le dijera, mire, ¿creen que son los hombres o creen que son las mujeres? Los hombres. Sí, ¿sabe que muchas veces son las propias mujeres? Ni entre ellas se vaya. ¿Sabe que a veces son las propias mujeres? A veces empiezan a inculcarle a las hijas: mira, tú eres mujer, tú no puedes hacer eso. Tú eres niña, no, tú no puedes hacer eso. El hombre sí puede hacerlo, la mujer no. Si vamos a la Biblia otra vez, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amados hermanos, sobre todos, el ministerio es general. Es más, yo he hablado con las hermanas, ¿verdad? Hay veces que, pues sí, son mamás solas, están solas con sus hijos y todo eso. Entonces yo les digo, bueno, tienen que tomar ustedes la responsabilidad, tienen que tomar el liderazgo en su casa, ¿verdad? De ser sacerdotisas del Señor. Ahora, y es más, y aún si vamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿habían sacerdotisas, sí o no? Claro que habían. Es bíblico, ahí están. Y entonces, hermano, ¿verdad? La mujer también puede hacer ministerio cuando vemos que es un llamado de Dios. ¿Y quién le podía decir ahí al Señor no? ¿Cómo podían los discípulos? Jesús, pero mira, tú sabes que el protocolo dice, ¿no? Que a las mujeres, pues no tanto. Jesús, ¿qué te pasa, no? Y mire, y empieza a hablar con ella. Ahora, mire, hermano, esta mujer, esto complica el asunto. ¿Qué desventajas tenía entonces? Número 1, era mujer. Número 2, pero tenía una tercera usted. Entonces Jesús empieza a decirle: mira, yo te puedo dar agua, no vas a tener sed, mujer, más. Y aquella mujer, entre que se confunde y entre muchas cosas, le dice: Señor, yo quiero esa agua. Yo ya no quiero venir a este pozo. Yo ya no quiero tener sed. Yo quiero de esa agua que tú tienes, Señor. Y ahora el Señor le dice: ¿sabes qué? Ve y dile a tu marido que venga. Mire, dile a tu marido que venga y yo les voy a enseñar de esa agua que tengo. Yo quiero compartir con ustedes. ¿Y qué le dice la mujer? Ay, Señor, yo no tengo marido. ¿Cómo que no? ¿Qué le dijo el Señor, hermanos? Bien has dicho, ¿por qué? 5 maridos has tenido. Y como que si estás pensando en el número 6, porque ese no dices que no es tu marido. ¡Qué confrontación tremenda! Yo pienso que eso era como para salir corriendo, ¿no? Como para decir: ok, ya no quiero hablar más contigo, ¿no? Mire, y tremendo la actitud de esta mujer. No se hizo la ofendida, ¿no? Otra: ay, ¿qué estás hablando? Ni me conoce. No, yo me voy, ¿verdad? ¿Tú qué estás diciendo? Mire, aquella mujer reconoce que lo que Dios, que lo que él está hablando, eso viene de Dios. Y dice: Señor, yo creo que tú eres profeta. Tú eres profeta, porque tú me has dicho todo eso. Y le dice: ve, trae a la gente, llámalos, yo quiero enseñarles. Y se va aquella mujer a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Amados, hay algo interesante aquí. Que la mujer, ¿por qué venía al pozo? ¿Qué venía a traer? Agua. La mujer quería suplir una de las necesidades de su familia. ¿Sí? Su familia le estaba esperando allá con el agua. Mire las prioridades. Mire la prioridad de esta mujer. Mire la prioridad. Ella venía por agua. Y ahora, hermanos, cuando el Señor la confronta, hay un mensaje que cambia su manera de pensar. Hay un mensaje confrontativo. Después que ellas tuvieron una discusión teológica acerca de la adoración. Pero sí, Señor, pero ese es el lugar de poder adorar. Y el Señor le dice: no, hombre, mira, viene el tiempo, viene el momento que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. Tremendo mensaje teológico. No es porque este pozo, ¿verdad? Solo aquí es donde vas a adorar. No es el lugar. No. En todo lugar. Y ahora la mujer convencida, la mujer que ha sido confrontada, sale corriendo para allá con los suyos. Dejó el cántaro. Las prioridades cambiaron. Las prioridades ya no fue el agua que en un momento se terminaba. Era algo pasajero, que iban a tomar agua y iban a tener necesidad de más agua. Había algo espiritual que su gente tenía necesidad. Ella misma tenía hambre y sed de justicia. Ella misma tenía hambre de la palabra de Dios. Ahora viene en aquel momento, hermanos, y ella escuchó que había uno que le podía saciar esa hambre espiritual. Y se va corriendo a llamar a los suyos. Amado, ¿qué podemos encontrar en la palabra del Señor el día de hoy? ¿Sabe algo? La palabra del Señor dice que Jesús empezó a hablar con ella. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre toma la iniciativa para que nos encontremos con Él. Él toma la iniciativa, hermanos. Él está llamando nuestra atención para que nosotros nos encontremos con Él. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Él empezó la plática. Él empezó a hablar con ellos y a decirle, mira, esto es de esta manera. Por eso Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. No es que Dios nos está buscando para encontrarnos. El viernes, los que vinieron el viernes aprendimos que Dios es omnipresente, ¿cierto? Dios está presente en todos lados, en todo lugar. Nadie se le esconde al Señor, nadie se le corre al Señor. ¿Quién huirá de tu presencia? Decía el salmista, lo aprendimos el viernes. Nadie se esconde del Señor. Es cuestión de nosotros que a veces no abrimos nuestros ojos para ver al Señor. Pero entonces el Señor llama nuestra atención de diferentes maneras. Hay cosas que suceden en nuestras vidas y Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Para llamarnos la atención. Muchas veces estamos distraídos. Estamos tan metidos en el trabajo, hermanos, que mire, nos metemos en el trabajo, hasta 2 trabajos y queremos, ¿verdad? Dinero, compras, y estamos tan metidos en eso que no miramos que el Señor nos está hablando. Y a veces el Señor permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas. Y entonces cuando nos quedamos decimos, ay Señor, ayúdame, ahora sí hay tiempo de orar. Eso quería el Señor, que usted pudiera verlo. Hermanos, hay tantas cosas que nos pasan en la vida. A veces, no todas, solo a veces suceden que aún el Señor permite ciertas circunstancias y hasta enfermedades que pasen. ¿Sabe por qué? Para que nos demos cuenta, hermanos, que lo más importante es la salud que Dios nos ha dado. Lo más importante es estar conectados con Dios. Dios está llamando nuestra atención. Aquella mujer tuvo sed, su familia tenía sed, había un lugar para ir a traer agua. Dios usó esas circunstancias para poder hablarle. Amado hermano, esto es muy importante. Dios utiliza las circunstancias. No es que Dios le esté mandando castigos, porque muchas veces dice, ay, es que esto Dios me lo mandó. Yo lo sabía, yo me estaba portando mal, Dios me mandó. No, Dios permitió que cosas sucedieran. Job, a través de las circunstancias que le pasaron, terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amado hermano, las circunstancias Dios las utiliza para llamarnos la atención. Pero sabe que muchas veces en medio de esas circunstancias, de ese llamado, viene la duda. La duda puede ser un obstáculo para tener un verdadero encuentro con Dios. Aquella mujer dudó, tú pareces ser un profeta, parece que fuera de esto, parece, había siempre duda.
Muchas veces, hermanos, nosotros cuestionamos a Dios, dudamos del poder de Dios. A veces llegamos a extremos de dudar hasta lo que dice la Biblia. Venimos a la iglesia, pero venimos con dudas. No estamos seguros, no estamos entregados a lo que Dios puede hablar. Pero ¿sabe algo? Cuando realmente nos rendimos a Dios y confesamos nuestra necesidad, hermanos, ahí es cuando el Señor viene a nuestras vidas. El versículo 15 del capítulo 4 dice: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed. La mujer reconoció que había una sed interior. La mujer reconoció, hermanos, ¿verdad?, de lo que él podía hacer. Y eso es muy, muy importante que podamos hacer, hermanos. Reconocer nuestra condición delante del Señor. De poder decirle: Señor, yo necesito esto. Tenemos la oportunidad. ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Señor? Ese es el momento de poder decirle: Señor, tengo esta necesidad. Por eso estamos creando como iglesia, creando una oportunidad, un ambiente de encuentro con Dios. El encuentro depende de usted, hermano. El lugar estaba allí, el pozo estaba allí, Jesús estaba allí, la mujer llegó, pero la mujer pudo ignorar a Jesús, ¿no cree? Jesús hablándole y ella en su interior hubiera dicho: yo no debo de hablar con este hombre, y no le hubiera contestado nada. Se hubiera ido, o cuando le habló hubiera dado la vuelta y se hubiera ido. Todo depende, hermanos, si nosotros realmente nos rendimos delante del Señor. Si nosotros, hermanos, venimos con un corazón humilde delante del Señor. La humildad de la mujer fue reconocer que él estaba diciendo la verdad, que sí, en realidad había tenido ya 5 maridos. Ella lo reconoció. Por eso regresó al pueblo y le dice a la gente: hubo alguien que me dijo toda la verdad. ¿Sabe qué pudo haber dicho? Allá en el pozo hay un mentiroso que me está levantando falsos, ¿no? Imagínese usted, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos delante del Señor cuando somos confrontados? Aquella mujer estaba teniendo un verdadero encuentro con el Señor. Un encuentro con Dios incluye confrontación. Dios nos confronta, amados hermanos, y viene a través de su palabra y nos dice: ¿qué has hecho? Recuerda aquel cuadro de Adán y Eva. Normalmente Dios venía y hablaba con ellos. Y un día vino y ellos estaban ¿dónde? Escondidos. Y cuando viene le dice: hey, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están? Y ellos salieron y dijeron: teníamos miedo y nos escondimos. ¿Qué hicieron? Y empieza el Señor a confrontarlos. No les preguntó qué hicieron, porque no sabía qué habían hecho. ¿Qué hicieron? Es una confrontación. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué estilo de vida estás viviendo? Es una confrontación. Amado hermano, el Señor nos confronta continuamente. Somos confrontados con nuestra realidad. Somos confrontados con nuestro estilo de vida. Somos confrontados aún en nuestra manera de adorar. Y fue una confrontación decirle: mujer, no es ni en este lugar, ni es allá, ni es en ningún lado. Los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad en todos lados. ¿De qué manera Dios nos confronta, hermanos? Dios nos ha confrontado en nuestra manera de adorar durante este tiempo. ¿Cómo estamos adorando? ¿Adoramos al Señor de corazón? ¿O solamente estamos haciendo un show delante del Señor? Y ay, Señor, y todo el asunto, y viviendo una doble vida. El Señor nos confronta. El Señor está ahí para confrontarnos, para decirnos qué tipo de vida debemos de vivir. El Señor nos confronta, hermanos, aún con nuestra religiosidad. ¿Sabe que la religión nos impide adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hacemos las cosas porque estamos acostumbrados. No, es que así aprendí, es que así. Hermanos, se trata de ver lo que la Biblia dice.
Y la mujer lo dijo: aquí adoraron nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y aquí es el lugar para adorar. Muchas veces nos metemos cosas a la mente y decimos: esta es la vida que yo debo de vivir, así es como hay que hacer las cosas, esto es así y se acabó. Siempre debemos de estar abiertos a lo que dice la palabra. Que el encuentro con Dios, hermano, sea un tiempo de confrontación. Ahora, la pregunta es también cómo respondemos después del encuentro, porque deben de haber resultados, pues. Tuvo su encuentro aquella mujer y le dice: mira, ahora ve y llama. Ay, no, Señor, mira, primero es mi agua, ¿no? Primero tengo que llevarle agua a mi esposo, a mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis entenados, ¿verdad? Saber qué tanto tenía. Primero es el agua. Señor, espérame que lleve mi agua, voy a sacar agua y si me da tiempo, yo lo hago. ¿No es nuestra actitud muchas veces esa? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Cuál es la prioridad del mensaje que Dios le ha dado a usted y a mí? Dios nos confronta. Dios quiere tener un encuentro con nosotros de restauración, de renovación. Amado hermano, aquella mujer le devolvió la vida. Aquella mujer vivió una vida completamente diferente. Jesús se fue allá con ellos a enseñarles. Muchos se convirtieron y empezaron a conocer de Dios. Que nada nos quite el valor que Dios nos ha dado. Si usted es mujer, usted tiene valor. El Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. En creación no es menos una mujer que un hombre. La Biblia dice: Dios los creó, varón y hembra, los creó. Dios nos hizo a todos, hermanos. Pero como le digo, muchas veces nosotros mismos nos quitamos el valor. Es que yo no lo puedo hacer porque soy mujer. O a veces le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas: no, tú no, porque tú eres mujer, no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Amados hermanos, el Señor llamó a una mujer para que llevara un ministerio a un lugar que era difícil. Porque quizás si Jesús mismo hubiera llegado con aquella ciudad, quizás ni atención le hubieran puesto. No, tú eres judío. Pero sabe que aquella mujer tuvo un encuentro con Jesús y abrió su corazón. Esta tarde, hermanos, ¿cómo nos identificamos con aquella mujer? Todos le huimos, ¿no? Va a decir luego de los 5 maridos, ¿verdad? Es mejor ahí la dejamos. Pero hay muchas otras cosas que nosotros nos identificamos con aquella mujer. ¿Cómo? Quizás que era religiosa, ¿no? Hermanos, religioso puede ser usted aún aquí dentro de la iglesia cristiana, puede seguir siendo religioso. No crea que solamente en otros lugares, sí, pastor, los que están por allá, esos sí son religiosos. Aún aquí dentro de la iglesia podemos llegar a nosotros a ser religiosos. Venimos por un cumplimiento: ay, Señor, ya cumplí, ahora quiero tu bendición y me voy y vivo el resto de la semana como se me dé la gana. Esa es religión. Necesitamos tener una relación con el Señor. Por eso es que le dijo que regresara, porque quería él relacionarse, platicar con ellos, convivir con ellos. Y no solo les enseñó ahí, sino se fue allá a la ciudad de ellos a seguirles enseñando. Cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor, la relación es continua.